Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto de saludarles nuevamente. Bienvenidos a una emisión más de su programa de Tergum, el podcast. Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en este seguimiento de programas sobre temas importantes de relevancia pues para el tema de las empresas, de derecho, de jurídico y bueno, otros temas de relevancia pues para todos los empresarios. Estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando otra vez aquí y bueno, tenemos acompañándonos con nosotros al maestro Limi León, una vez más con nosotros está aquí. Maestro, un gusto de saludarlo nuevamente. Gracias por la invitación, Magdiel. La verdad, para mí es un gusto acompañarles nuevamente en un episodio más de Tergum, el podcast. Y pues, ¿qué te digo? Listos aquí para aprender, para comentar y para disfrutar de esta charla. Así es, y bueno, justamente el maestro Limi nos está acompañando en su carácter de director del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, porque bueno, tenemos previsto que justamente en próximas fechas va a haber un diplomado muy importante sobre este tema que tenemos hoy para abordar, que bueno, por supuesto que es de relevancia no solo para el instituto, sino también para todos aquellos empresarios y quienes están dentro del ámbito de los negocios, que es justamente la prevención del lavado de dinero. Así es, maestro Limi. Sí, fíjate que hemos hecho un esfuerzo muy grande de reunir a grandes expertos, todos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objeto de preparar a los profesionistas para obtener una certificación. El examen es complejo, pero la intención del diplomado es ayudarles para que puedan ser favorecidos. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados. Arrancamos el 15 de agosto y además vamos a incluir algunas masterclass para los participantes. La verdad es que es un diplomado de primer nivel y les invitamos a que puedan estar atentos a las publicaciones del instituto. Así es, y bueno, justamente en este mismo tenor de hablar y abordar pues de fondo este tema de la prevención del lavado de dinero que es tan importante, pues justamente hoy está acompañándonos y bueno, en esta mesa que siempre tenemos para ustedes este tema de trasfondo, de llegar al fondo de todos estos temas, pues justamente tenemos a alguien muy importante que es el doctor Efrén Hernández Monreal, presidente del Colegio de Abogados Hispanohablantes del Estado de Jalisco y también es especialista en prevención del lavado de dinero, derecho informático y penal tributario. Doctor Efrén, pues un gusto que nos esté acompañando en esta charla, en esta plática esta tarde. Muchas gracias, es un placer aquí escucharlos y sobre todo que la distancia se acorta con estos nuevos mecanismos que tienen que ser con la realidad virtual y lo informático, pero más allá de todo que el sistema de prevención del lavado de dinero de nuestro país pues es transnacional. Este sistema de prevención obliga a tener gente con calidad certificada. Así es, justamente. No sé si quiera usted ampliarnos un poco sobre la experiencia que usted tiene también en esta área, sabiendo que es usted especialista. Sí, muchas gracias. Bueno, cuento ya con más de 10 años de experiencia en la materia de la prevención del lavado de dinero, certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con la certificación internacional anticorrupción por el gobierno de Brasil. Y pues bueno, el tema que nos atañe es porque pues es interesante ver los cambios que se dan en esta normativa, sobre todo a raíz de los acontecimientos que estamos sufriendo por las declaraciones de un gobierno ajeno al mexicano como es el gobierno de Estados Unidos y este tema tan novedoso. Así es. No sé si maestro Limi tenga algún apunte para el doctor Efrén. Pues nada, agradecerle que haya aceptado la invitación. La verdad es que estamos aquí junto con un experto y amigo y les aseguro que vamos a aprender mucho de él. Gracias por aceptar la invitación, Efrén. Muchas gracias, maestro Limi. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes.
Excelente. Pues, doctor Efraín, pues ya un poco para abrir el tema en específico del lavado de dinero, mencionaba usted algo importante poniendo en contexto justamente de que no nada más tiene que ver con normativas nacionales, sino que también trascienden, ¿no? Sabemos que hay un contexto complejo en tema de tributación nacional y, bueno, en ese sentido, para empezar, nos gustaría saber por qué es necesario mantenerse al día en estos cambios legales o de reformas y demás que tienen que ver con el lavado de dinero. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, sí es necesario hoy en día estar actualizado, sí es necesario tener cambios dentro de nuestra vida profesional o ejercicio profesional por 3 factores. El más importante es que nuestra economía necesita un sistema de prevención robusto derivado de aquello que se conoce hoy como esta declaratoria de que contamos con un terrorismo, o más bien dicho, una designación de que contamos con terrorismo. Es decir, carteles designados como terrorismo obligan a que todo el sistema mexicano de prevención de lavado de dinero, y lo señalo así, nuestro sistema de prevención de lavado cuenta con 2 regímenes. Y esto es muy curioso porque nunca se señala cómo se integra este sistema de prevención de lavado de dinero mexicano. Su primer régimen es el financiero y el segundo es el no financiero, que internacionalmente se conoce como las actividades profesionales no financieras designadas, y en México este sistema no financiero se conoce como actividades vulnerables. Pero ¿cuál es el tema medular? El tema medular es que nuestro sistema está teniendo un parteaguas en el régimen del sistema no financiero. Es decir, hoy en día estamos aquí por una reforma sustantiva a la ley LF-PIORPI. No solamente se trata de poner en marcha un mecanismo simple de adecuaciones de cumplimiento normativo, no. Estamos ante un parteaguas que está obligando a un sistema de actividades vulnerables a que se profesionalice. Y no solamente la profesionalización, está obligando a que este sistema cuente con un responsable por el reporteo de las operaciones, por el propio sistema. Pero lo más importante, y permítanme ampliar el escenario, es que hace 2 años en foros yo decía que no estábamos tan lejos en México de tener el nacimiento de la comisión, del delito de comisión por omisión en el tema de lavado de dinero. Hoy en día, tristemente, pero también hay que celebrarlo, se institucionaliza, nace a partir de este mes de junio el delito especial en la ley PIORPI, es decir, contamos hoy en día con una tipificación del delito de comisión por omisión. Y aquí es por eso tan importante, porque aquel profesionista que no esté certificado, aquel profesionista que no haga el deber de cumplimiento por el cual es designado en una institución financiera, repito, el régimen financiero o en el sistema no financiero, no cuente con estas habilidades, puede cometer el delito de la comisión por omisión por su negligencia en el proceso. Y aquí celebro, lo repito así, la gran importancia que tiene el Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas al crear un diplomado, el cual no solo cuenta con personas certificadas en los 2 regímenes, sino que está actualizado con estos cambios. Este tema que señala de que, bueno, hoy ya existe un tema de comisión por omisión es importante porque ahora ya se está visibilizando, pero creo que en el trasfondo también nos habla de algo importante, maestro Limi, si me permite comentarlo, y que es justamente por qué razón o por qué motivo existe pues esta gran omisión o estas grandes omisiones a tal grado de que se hizo necesario instaurar una comisión, ¿no? Entonces, si pudiéramos ir desde el inicio, porque bueno, a lo mejor justo es lo que se dice, ¿no? Que no te exime de la ley el no saberla, ¿no? Entonces, justo esto, ¿no?
para quienes no saben o para quienes todavía están adentrándose en temas de esto, mencionaba algo importante, un tema interesante que justamente son las actividades vulnerables. Sí, para iniciar, ¿no? Desde quienes están apenas introduciéndose en estos temas, nos pueda explicar este término tan básico. Sí, gracias. El delito el delito que se comete según la ley PORPI es el delito por omisión impropia. Es decir, no me pertenece a mí el deber, el cuidado de prevenir operaciones, pero yo soy el oficial de cumplimiento y a mí me contrataron para algo en una organización y ese algo en la organización es que prevenga las operaciones. Cuando yo fallo por una falta de capacitación, cuando yo fallo por una pereza en avisar, por no comprender la ley, en ese momento puedo ser partícipe del delito de una manera imprudente. Por eso es tan importante el tratamiento que hoy estamos hablando de la ley LF-PORPI. Y también es importante para el sistema financiero porque empata que el oficial de cumplimiento, hay que distinguir que cada régimen tiene a un encargado o oficial de cumplimiento o una persona designada. Pero en el tema que nos atañe, que son actividades vulnerables, específicamente, que es donde estoy hablando aquí de este nacimiento de la comisión por omisión en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es que el encargado de cumplimiento se le está configurando una responsabilidad, porque se le está otorgando, por primera vez estamos viendo que en una legislación se le está señalando que debe de tener obligatoriamente capacitación. Aquí las empresas ya no pueden hacerse de la vista gorda porque tienen que ofrecer capacitación a la persona y porque también tienen que tener un procedimiento para la selección del personal. Y aquí es donde dices, bueno, si la persona no está capacitada o peor aún, si no está certificada, pues el responsable a final de cuentas es la organización. ¿Qué es esto? Que no solamente el oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento puede cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a título propio, sino lo puede hacer de manera indirecta por este delito de comisión por omisión, pero aparte nos vamos a ir a otro tema que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Oye, entonces es importante saber que hay un parteaguas en la legislación del sistema no financiero. Sí, sí lo hay. Tan es así que tienes que tener un sistema automatizado como si estuvieras en una institución financiera. Tan es así. Y aquí hay dos grandes diferencias que vamos a explotar y que se van a señalar a lo largo de este diplomado y de este podcast. Es el primero. Cuando hablamos de la conservación de los documentos en el sistema financiero y no financiero, había una diferenciación para el no financiero. En el no financiero la documentación se guardaba 5 años. Hoy en día, con la nueva legislación de la ley FPORPI, la documentación estará o tendrá la empresa, sujeto obligado, la persona física, la responsabilidad de guardarla 10 años. Y entonces aquí empezamos con las primeras diferencias o con las primeras dudas que los asesores o la gente no instruida o porque me da flojera no leo, o porque hoy en día estoy hablando que se publicó la reforma y empiezo a crear fantasía. Es una cosa, son las facultades de revisión de la autoridad. Y esto es muy claro, las facultades no cambiaron. Las visitas de verificación en el sistema no financiero son 5 años. El problema radica es cuando yo tenga una visita por una autoridad jurisdiccional o por una autoridad judicial y me estén solicitando la información de una persona con la cual celebré operaciones. Y sorpresa, si esa persona está siendo investigado por un ilícito y no tengo la documentación, pues tendré, más allá de una infracción, puedo ser sujeto
a ser autor o cómplice, y me voy a decir mejor, puedo ser un partícipe del delito porque pues no tuve la información para demostrar algo que se tiene que demostrar a través del establecimiento de una cadena de custodia. Fíjese a lo que vamos a señalar hoy en día. En el sistema financiero, como tal, ¿existe una cadena de custodia? Sí, en la información entre qué, quién y cómo y qué sujetos entregan la información. En el sistema no financiero no existía lo que se trata la cadena de custodia. Hoy en día les digo a aquellos estudiosos de la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita es que deben de tener no solamente un sistema automatizado, deben de contar con una cadena de custodia para saber qué, quién, cuáles y qué información se entregó cada cual persona, porque aquí es muy importante cuando nos digan reconstruye los hechos del acto o actividad. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta que es un parteaguas dentro del sistema no financiero, esta nueva ley, por decirlo así, aunque no es nueva, pero es una reforma con muchos cambios sustanciales. Así es. Y también menciona, no sé, maestro Limi, si también usted quiera ampliarnos justamente este tema de el actuar de los jefes de cumplimiento, ¿no? Del compliance, que también es muy importante estar integrando en las empresas, pero que bueno, actualmente todavía no se tiene un grueso de empresas que lo estén integrando todavía a sus empresas. Entonces también en ese sentido, ¿cuál es la importancia justamente de prevenirse, no solamente de cuando ya están estos temas avanzados, sino de también, como lo decía el doctor Efren, tener personas capacitadas para prevenir estas situaciones? Fíjate, Maguey, que es una pregunta bien interesante porque a pesar de que la responsabilidad penal de las empresas no es nueva en nuestro país, pareciera que sí lo es, porque aun cuando esta responsabilidad se integró con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pareciera que entró por la puerta de atrás. Nadie se dio cuenta y ahí estaba. Vino una reforma en 2018, si no mal recuerdo, con la que se amplía un poquito ahí párrafos que originalmente se habían publicado, y esto es lo que empieza a dar forma a un proceso que se pudiera seguir. Sin embargo, hay un desconocimiento tanto de los operadores del derecho como de los empresarios. Cuando uno le platica a los empresarios que su empresa puede ser responsable penalmente y que hay sanciones que la ley establece para que se puedan imponer, pues nos dicen, caray, pues yo no sabía eso, ¿a poco eso sí es cierto, no? ¿Y eso desde cuándo? Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar a la empresa? Pues un buen programa de cumplimiento, o el famoso compliance, como mercado lógicamente se escucha mejor, ¿no? Entonces, este programa debe cumplir ciertos requisitos mínimos para que se pueda, pues, acreditar ante el fiscal que la empresa tiene la intención de cumplir o también tiene los mecanismos para identificar riesgos, para prevenirlos, para el caso de que surja alguna contingencia, se sepa cómo reaccionar. Entonces, de ahí es que es muy importante esta figura del oficial de cumplimiento. Es precisamente uno de los elementos básicos del programa. Pero, ¿cómo cumplir con esta función? Primero, si no estás preparado. Lo que se ha visto en la actualidad es que hay empresas, pues, a ver, pues el contador o el de recursos humanos, y pues Efren no me dejará mentir, pero son a veces las personas que están ejerciendo esta función que en realidad, pues, es técnica y es muy especializada.
Y es que, bueno, también mencionaba esta responsabilidad de las empresas, aunque bien no es nuevo, tenemos conocimiento también por estar platicando con otros expertos y también colaboradores del IBCJ, que justamente no se tiene un gran avance en ello en México, ¿no? Es decir, en tener personas especializadas y capacitadas en este rubro, ¿no? Y entonces, justamente me parece que es como tipo un círculo vicioso, ¿no? No saber qué hacer, cómo reaccionar sobre que existe esta responsabilidad de las empresas, aunque no sean un ente, digamos, un acto tangible, ¿no? Porque, pues, ¿cómo puedes decir que puedes responsabilizar a un conjunto de, ¿no? Ahora se sabe, pero que, bueno, también muchas empresas, ¿por qué caen en estas responsabilidades? A veces, no sé si por la informalidad o porque, bueno, algunos otros elementos, no sé si ustedes también como especialistas puedan explicarnos, doctor Efren, cuáles son aquellos elementos o aquellos motivos que dan las empresas de por qué a veces caer en, por ejemplo, estos actos de lavado de dinero y cómo pueden caer en estas sanciones sin querer realmente hacerlo. Gracias. El tema que nos atañe hoy en día es que las organizaciones estaban acostumbradas a no invertir en la capacitación, en el sistema de prevención. Hoy en día, pues tenemos esta reforma al sistema no financiero y nos obliga a tener por ley que dar esta capacitación, a tener que hacer este programa. Y aquí quiero hacer una distinción. El compliance no está dentro de esta normatividad que hoy estamos viendo, que es el tema de la FPORPI. Es una parte lo que nos está señalando ahí, que es los programas o el programa de capacitación y los mecanismos de control, pero no es el todo. ¿A qué voy con esto? Que la prevención siempre será más beneficiosa que el costo real de una infracción y de una multa y una imposición de una sanción pecuniaria. ¿Qué es esto? Que cuando una empresa cae en la responsabilidad penal por el delito de lavado de dinero, aquí es cuando los empresarios deben de tener la cara de asombro, porque si ellos no designaron a la persona indicada, a la persona preparada, a la persona que cumplió con las obligaciones de estar presentando avisos, de tener los expedientes de los clientes, usuarios, personas, de identificar al beneficiario final de la propia empresa, de los clientes, usuarios, pues entonces estos empresarios, socios o accionistas tendrán una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal tendrá cierta tasa, y esta tasa me refiero a ciertos años de prisión si caen dentro de alguna omisión del artículo 400 bis del Código Penal Federal, en relación con el catálogo de delitos que señala el artículo 11 del Código Penal Federal. No quiero asustar con tanto artículo, porque lo que estamos hablando aquí es como empresario, ¿cómo lo entiendo? Muy fácil. Tú ya no puedes tener una persona que va caminando y la nombras porque sí. Tienes que tener una persona que tenga la habilidad técnica y la tienes que tener capacitada por una obligación, porque de esa persona dependerá el sistema que a su vez formará parte del programa de cumplimiento para prevenir las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Aquellas operaciones denominadas en México como actos o actividades vulnerables, o en el sistema financiero, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Y un tema muy importante, esta reforma no es capricho. Esta reforma no viene por la designación, porque nos designaran como que en México existe un terrorismo por los carteles mexicanos. Viene porque son obligaciones en el contexto internacional, porque México es miembro no solamente de la OCDE, también del GAFI. Es miembro del GAFI desde el 2000 y miembro plenario. Es muy distinto ser un miembro plenario del GAFI
a ser un miembro de una organización tipo Gafi. Y entonces México tiene que ser evaluado constantemente su sistema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos instituciones financieras que son denunciadas de que participan o señaladas que son partícipes de el lavado de dinero? Pues pasan varias cosas. Primero, lo que no creíamos, que las instituciones son multadas, las instituciones financieras son sujeto de actos internacionales en el cual se les hace congelamiento de sus bienes en gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, pero lo más importante, la reputación de esas tres instituciones jamás se va a poder recuperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una reforma al sistema de prevención de lavado de dinero del sistema no financiero, que son las actividades vulnerables, déjame te digo entonces pues que el riesgo reputacional en las instituciones que no son del sistema financiero, es decir, si yo me dedico al arrendamiento, si yo me dedico a los casinos, si yo me dedico a vender y comprar criptomonedas, si yo me dedico a la prestación de servicios de cierta naturaleza, obviamente, o si me dedico a aspectos notariales, o si me dedico al transporte y no cumplo con esta legislación, tendré una sanción. ¿Qué es esta sanción? Que puedo llegar a tener consecuencias penales, y consecuencias penales graves por no cumplir con esta legislación. Pero más allá de todo eso es que hoy es el momento oportuno para prepararnos contra esta reforma, y repito, sustantiva. Sustantiva, ¿qué quiero decir cuando digo sustantiva? Y lo vuelvo a repetir una y otra vez. Sustantiva quiere decir que no solamente es una reforma de forma, es decir, que no nos está diciendo, ahora preséntame un aviso más. No, es una reforma que está diciendo, necesito que haya más control porque el sistema financiero falló. Pero el sistema financiero falló por algo que también hay que ser conscientes. El sistema financiero tiene una relación con las actividades vulnerables. ¿Con quién realiza operaciones el sistema financiero? Pues con cualquier ciudadano, con cualquier persona. Y si el sistema financiero tiene un control, pero las actividades vulnerables no tiene controles, pues es lógico que no se diera esta actividad de control a un 100%. Y más allá de ese control de un 100%, lo sabíamos, no había necesidad de que hasta hoy estuviéramos hablando de esta reforma de las sanciones. Desde el 2022 había un estudio técnico de los miembros del Gafi. Y aquí me va a doler lo que digo, porque señalaba que las personas que más conocen de actividades vulnerables, fíjense bien, los supervisores, es decir, aquella persona que va a revisar a quien realiza actividades vulnerables o a quien realiza actividades en el sistema financiero, tenían un conocimiento de la ley del 65%. Oye, eso es brutal, porque si conoces nada más el 65%, de 100 operaciones, ¿cuántas no te diste cuenta? Y la consecuencia es esto que hoy estamos sufriendo. 3 instituciones designadas como ayudantes de lavado de dinero. Un sistema de actividades vulnerables que va a soportar el peso, porque cuesta. Contar con sistemas automatizados cuesta. La capacitación cuesta. Pero lo sabíamos del 2022. Bueno, la autoridad lo sabía. Y nosotros, pues campechanamente, pues estábamos diciendo, bueno, mientras no exista una obligación, no, señor, eso se acabó. Se acabó porque hoy hay una gran responsabilidad también para el sistema no financiero de profesionalizarse.
Y aquí es donde, repito nuevamente, celebro el hecho de que el Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas tenga un diplomado como el que hoy se está señalando, que tenga la noción de qué es lo que se necesita para que estos profesionales puedan prevenir operaciones, para que estos profesionales el día de mañana no digan simplemente, no sabía, se me olvidó, soy empleado. No, señor, usted no es un empleado, usted es una persona encargada. Fíjense, y es curioso que en el sistema no financiero, es decir, actividades vulnerables, se le cambia el nombre a esta persona que tiene el control y es el representante encargado de cumplimiento, en inglés, REC, grabación. O sea, la dimensión es, a ver, usted, mi amigo, tiene que tener un control total. Por eso le estoy hablando, y muchas personas, lamentablemente el derecho penal es bonito en ciertas aristas, en otras es delicioso y en otras es grotesco, pero en este tema es, y vuelvo y repito, la cadena de custodia en la información que se va a entregar. Porque imaginemos que el día de hoy yo entrego un documento alterado al al representante encargado de cumplimiento, maestro Limi, y no le digo, no le aviso que ese documento está alterado. Sorpresa, maestro Limi, ha caído usted en la rifa del artículo 62 de la ley FPORPI, 6 años de prisión. ¿Cómo va a demostrar la persona que yo le entregué un documento alterado si no tengo una cadena de custodia? Si no tengo controles para decir, firmó, revisó. Y es tan costoso el sistema, depende porque no sabemos las reglas, pero hay algo muy importante que yo celebro. Les digo, yo encantado de hacer la debida diligencia en las actividades financieras y no financieras, pero más en las actividades vulnerables hoy en día con la reforma, porque cuando una persona realice una actividad vulnerable, dice la ley hoy, texto vigente, que debe de conocer personalmente a la persona. Y yo encantado si tengo que viajar a Londres, porque si estoy haciendo una operación, a mí no me importa la camarita, dice personal. Y entonces vamos a esperar las reglas que nos van a establecer estas reglas en materia de prevención del lavado de dinero o de la ley FPORPI, que nos establezcan, oye, espérame, te dije personal, pero puede ser a través de Zoom. No, a ver. La ley es clara y no se le ponen comas, ni acentos, ni paréntesis. Entonces, maestro Limi, cuando usted celebre una operación y tenga que ir a Alemania, pues qué padre, ¿no? Porque entonces el encargado de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, tienen que ir a esos lugares. Y otra obligación muy sustancial es, dime cuántas sucursales tienes, y las 10 sucursales deben de contar con las mismas políticas, con los mismos procedimientos, con las mismas indicaciones. No puede ser que la matriz A, la oficina C o la D sean distintas. ¿A qué voy con esto? Es una estandarización del proceso en la prevención del lavado de dinero, no solamente lo que dice la ley, está estandarizando las 40 recomendaciones que muy flojamente se cumplían en el área no financiera. Creo que me extendí, pero el tema es emocionante. Adelante. No, para nada. Justamente para eso les abrimos nosotros el micrófono, para que ustedes pues nos ilustren con todo este conocimiento que tienen, ¿no? Y bueno, maestro Limi, justamente lo que comentaba aquí el doctor Efren, dos temas importantes a destacar de esta explicación ya amplia que nos hizo. Y la primera es justamente que mencionaba un tema importante, que es la reputación, ¿no? Es decir, una vez que una empresa ha caído en uno de estos, de una de estas fallas,
¿no? Por decirlo así, pierde pues su reputación. Y si bien es necesario o responsabilidad de un oficial de cumplimiento que se tenga garantía de que no va a ser así, que caiga en un lavado de dinero sin conocerlo incluso, pero bien mencionaba, ¿no? Que un oficial o alguien que está encargado de esto a veces solamente conoce el 65% de la ley. Si bien es su requisito que conozca bien la ley al 100%, y obviamente tener una persona capacitada que esté justamente dedicada a la revisión y pues justamente en esta designación de verificar que todos los documentos estén adecuados para no incurrir en esta falta. ¿Qué otros mecanismos de defensa tendrían que tener las empresas o considerar las empresas pues justamente para evitarlo? Maestro Limi o doctor Efren, no sé si quisieran ampliarlo. Perdón, Efren, por favor. Cuéntanos. Gracias, maestro Limi. ¿Qué dice? No, yo no quiero ser representante encargado de cumplimiento, pero el tema es muy hermoso cuando hablamos de la reputación de una organización. Es el valor que menos se aprecia en una empresa, pero es el que más daño hace, porque si no, ustedes pregunten en Intercam o en las instituciones que han sido designadas a ver cómo se están yendo los clientes como si fueran golondrinas. Pero más allá de eso, de esa reputación que les estoy diciendo, imaginen, piensen que esta reputación no solamente queda ahí. Esta reforma al sistema no financiero trae algo que a veces va a pesar, porque la autoridad va a poder suspender las operaciones de la organización. Oye, eso es grave. Sí, claro, maestro Limi, porque quiere decir que si su institución es utilizada, por eso se llaman precisamente actividades vulnerables, y por eso la reforma dice que hoy día, en los conceptos generales, definiciones, que riesgo es la posibilidad de que la empresa, que la persona, el sujeto obligado, sea utilizado para el lavado de dinero. Y si eres sujeto utilizado, pues mira, no solamente es el riesgo reputacional. Y si no me aclaraste, y si tus controles no están adecuados a la nueva reforma, voy a suspender tus operaciones. Oye, eso no me lo esperaba. Sí, pues ya lo tenemos en la nueva ley, repito, reforma de ley, donde está señalando que ese daño llega hasta incluso a parar la operación de la compañía. Entonces, ¿qué deben de hacer las instituciones? Y volviendo otra vez a lo mismo, instituciones financieras y el sistema no financiero, que son las actividades vulnerables, reforzar los esfuerzos por capacitar a las personas, por mejorar sus procedimientos. Y algo muy importante, la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene con nosotros desde el 2016 y es autónoma, con independencia de la persona que comete el delito. Es decir, me explico, ergo, si yo cometo el delito como oficial de cumplimiento, yo tengo responsabilidad penal, pero a su vez, como es autónoma, la persona moral que me contrató también comete y tiene responsabilidad. ¿Y ahí se acaba? No, mira, también tenemos la responsabilidad de aquellos que participaron en las operaciones. Quiero ver ahora los comités de evaluación de los reportes o ROS, operaciones sospechosas. Ahora, la diligencia que van a tener en revisar los informes, porque si la información que ellos presentan no es la adecuada o no reportaron una operación que debió de haber sido, tendrán problemas por el 62 de la ley FPORPI. Oye, pero no me aplica. No es que te aplique, no es que te aplique porque no es una ley para el sistema financiero. No, lo que dice esa ley es que instaura el delito
de negligencia en el actuar de la persona. Y es una ley general. Y al ser una ley general, responde a un interés que es algo que se llama el bien jurídico, el económico financiero y problema nuestro límite. Pero la realidad es que el tema hoy de la prevención del lavado de dinero cubre una gran importancia y lo cubre un aspecto muy importante. Si bien he dicho que México es miembro del GAFI y es miembro plenario, lo que importa es que en México tenemos algo que se llama delitos precedentes. Y al hablar de delitos precedentes, estamos hablando de cualquier ilícito. Entonces, cualquier ilícito, pensemos en corrupción. Y si yo hablo de corrupción, estoy frito, porque no les tengo que decir aquí el lugar que ocupa México en la lista internacional. No les quiero decir el lugar, pero cada año es peor. Y si quiere decir que el delito de corrupción es precedente de lavado de dinero, Dios mío, quiere decir que los sistemas automatizados van a estar pensando no solamente en la persona cliente usuario, sino van a estar pensando quién es el hermano, el tío, el sobrino, la abuelita, la mamá de la persona políticamente expuesta. ¿Y nos va a doler? Yo no lo sé. Lo que sí señalo es que los controles van a tener controles hablando como un sistema general, es decir, un sistema de gestión. El sistema de gestión aglutina los controles, porque tiene que aglutinarse. Pero adelante, me gustaría escuchar también la opinión del maestro Limi, porque luego se emociona uno. No, estaba pensando, Efraín, que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece pues, los requisitos, ¿no? Que solo habla de mecanismos de manera muy general, a diferencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de dar pauta o establecer cuáles son los estándares mínimos para que las empresas puedan implementar y con esto pues, prevenir. Y estamos hablando en el caso de la materia administrativa de una política de integridad, la denomina. Y hablamos de un código de conducta, de capacitación, una serie de políticas o elementos que ayuden, ¿no? Y cuando la empresa los implementa, todos estos mecanismos pues ayudan a la empresa a que se pueda pues deslindar de la responsabilidad, ya sea penal o administrativa. En el caso de la materia penal, pues puede atenuar la pena o en su caso excluirla, ¿no? Uh-huh. Que eso sería lo mejor. Y hay casos ya en México en los que hay empresas que han sido vinculadas a proceso. No tenemos sentencias. En el caso de España sí hay algunas sentencias. En Chile me parece que hay una, o no sé si haya más, pero hasta donde me quedé había una. Y aquí en México todavía no hemos llegado a ese punto. Entiendo que... Yo creo, si me permites, más allá de la responsabilidad penal, lo que tenemos aquí hoy con esta reforma al sistema no financiero es que va a haber una fiscalización tremenda. Y en dos aspectos. La primera fiscalización es si la empresa no cuenta con los profesionales adecuados, capacitados. El primero que van a enfrentar es que las multas son excesivas. Y déjenme aclarar la palabra excesiva. Las multas son disuasivas. Ojo con este concepto. Disuasiva es ¿cómo puedo hacer para que no vuelvas a cometer la falta de no presentar una visa? Pues te voy a multar
en una cantidad onerosa que te duela no presentarlo. Oye, pero si yo vendo nada más 1 millón y me estás rentando, y me estás imponiendo una infracción administrativa por 1 millón de pesos, es disuasivo, no es económico, no es proporcional, disuasivo. Pero luego de eso vamos a entender que hay este tipo de infracciones, pero otra cosa que también es importante que lo tomen en cuenta con estos nuevos diplomados, con más del Instituto de Mérito de Ciencias Jurídicas, es que todas aquellas personas, profesionistas, abogados, litigantes, que de alguna manera tenían 10 años acostumbrados a lidigar en materia de prevención de lavado de dinero por temas formales, se les acabó la puerta. ¿Por qué se les acabó la puerta? Porque esta reforma viene a corregir ciertas deficiencias que había con la no presentación de avisos o con la presentación de avisos extemporáneos. Y eso es muy importante porque, oye, ¿cómo que ya nomás porque viene la reforma ya no voy a poder? No, mira, aclaro, otra vez, la reforma es sustantiva y corrige las deficiencias de 10 años en litigio por faltas de forma, no de fondo. Y una de ellas es precisamente la presentación de avisos extemporáneos, la no presentación de avisos, el alta o no alta en el portal. Entonces, todo eso se viene a corregir con esta nueva reforma. Aclaro, le falta, sí, claro, le faltó, como le faltó al artículo 400 bis, porque hay que aclarar que este tema que nos atañe, que es la prevención del lavado de dinero, y más con la reforma a la FPORPI, es ley FPORPI más artículo 400 bis del Código Penal. ¿Qué es esto? El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que quiere decir lavado de dinero coloquialmente. Pero el problema de esta reforma, y ahí es donde les digo, maestro Limi, ya los quiero ver, porque ese último párrafo del 400 dice que la Secretaría de Hacienda tendrá el carácter de víctima. Y entonces vamos a tener un problema serio cuando se haga la reparación del daño, maestro Limi. O sea, el tema para aquella sociedad, y repito, persona moral, jurídica, fideicomiso, usuario, que no cumpla con las disposiciones de la prevención del lavado de dinero, entre ellas la más sustancial, que es el enfoque basado en riesgos, va a tener complicaciones, porque para obtener el perdón de la autoridad como víctima o ofendida, primero tiene que decir que la autoridad, maestro Limi, paga y te perdono. Y si no pagas, no te perdono. Y si se comete un delito y tienes bien instaurado y cumplido toda la normatividad y tienes tu programa, mira, entonces no te voy a castigar a ti, empresa, con algo muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos con los acuerdos con el Departamento de Justicia. Es decir, llegamos a un acuerdo en el cual te vas a comprometer a no dejar tu sistema que sea en papel, sino tiene que ser sistemas eficientes, tienen que ser sistemas que sean operativos, sistemas que detecten precisamente operaciones raras. Y esto me hace recordar otra cosa. Esta reforma trae algo que a veces parece como fantasía, pero imaginemos que el día de hoy el maestro Limi atiende a una persona, fíjense bien, el día de hoy el maestro Limi atiende a una persona y esta persona llega con él, que es proveedor de una actividad vulnerable, pero llega vestido de botas y con un fajo
y sombrero. Y entonces el maestro Limi se le queda viendo raro. Y le dice, no, a mí me parece, sí canta. Y porque es chistoso. A mí me parece que canta. Y entonces el maestro iba a decir, ay, se me fue la luz. No puedo hacer la operación. Pero fíjate, grave el asunto. El maestro Limi niega la operación, la persona se va a ir. Obviamente no va a ver porque no puede hacer operación, pero el maestro Limi tiene un plazo de 24 horas. Fíjense bien, un plazo de 24 horas para mandar un aviso diciendo, vino un botudo, fajo piteado, sombrerudo, cantaba bonito. Manda el aviso y es donde les digo otra vez, a ver, cuando no tienes implementado una cadena de custodia, no vas a saber cómo comprobar ese aviso que mandaste de 24 horas, porque te van a decir, maestro Limi, ¿dónde está la información de la persona? Oye, espérame, es que yo no le pedí la información, yo nomás apagué la máquina y le dije, no quiero hacerlo, bueno, ni le dije. Simple y sencillamente, como dice la ley, me obtuve de hacer la operación. Pero una autoridad investigadora, cuando vaya y le diga, oye, mandaste un aviso de 24 horas, necesito el video, necesito la identificación. Oye, pues no quedamos que no tengo que hacer la operación. Sí. Te dije no hagas la operación, pero no te dije que no identificaras. O sea, ¿es complicado entender este mecanismo nuevo? Sí. Por eso necesitamos instituciones preocupadas por enseñar a los profesionistas el piso mínimo de los sistemas de prevención de lavado de dinero, esenciales. El piso mínimo son las 40 recomendaciones, no hay más. Y de ese piso mínimo, hoy en día estamos entrando obligatoriamente en las actividades no financieras al enfoque basado en riesgos. Uh-huh. Y después de ese piso mínimo, comienzan las certificaciones de los profesionistas, porque le estás diciendo que es una persona capaz de entender el sistema de prevención, que no es cualquier cosa. No es nada más sumar y restar. Ese es el aspecto contable y no me interesa. A mí me interesa, como oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento, tener las herramientas. Y las herramientas es estar certificado, contar con capacitación de un buen instituto que me ayudan a formar mi compliance o mi programa, no solamente en el área que estamos hablando de la prevención, sino en los demás riesgos potenciales de la organización. Porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hoy estamos hablando de prevención de lavado de dinero, pero los delitos no solamente son de lavado de dinero, también hay delitos como los delitos de corrupción, como el cohecho. También hay delitos como tirar basura o contaminar el medio ambiente, o lo más preocupante aún, cuando uno mira dentro de su organización y ve que se cometen delitos de derechos humanos. Ese también es un delito que hoy en día estaremos observando. Doctor Efrén, sin duda con esta explicación que nos da justo de la reforma de esta ley, nos queda claro sobre todo que, bueno, no importa la infracción que haya cometido esta sociedad, empresa o persona moral, o incluso el oficial de cumplimiento que esté a cargo, sin duda puede ser como por negligencia o por omisión. El hecho es que si se comete una infracción, pues no va a quedar más que aportar estas multas que bien ha comentado, son multas disuasivas, ¿no? Es decir, pues a lo mejor sí son excesivas, pero el hecho es orientar o impulsar a que no se repitan esos actos, ¿no? Es decir, obligar a las empresas justamente de cierta manera pues muy restrictiva a que pues estén
en el margen de la ley, ¿no? Y justo pues se regularicen. Y justamente ese es en ese tenor importante comentar, y justamente por eso lo que ha mencionado usted, doctor Efrén, a lo largo de esta plática, es justamente los contenidos que tienen dentro de este diplomado del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, y que bueno, es también uno de los institutos pioneros en hablar sobre impulsar el desarrollo y capacitación de pues los oficiales de cumplimiento o de los especialistas en este tema de lavado de dinero. No sé si en su carácter también de coordinador del diplomado y también en el carácter de director de aquí, de maestro el IMI del instituto, si nos pueden profundizar cuál va a ser la temática que va a llevar pues este diplomado, a quiénes está dirigido, y bueno, también saber fechas y demás, pues para que la gente esté enterada y sepa la importancia de estar capacitado en estos temas. Gracias, Magdiel. Si me permites, Efrén, voy a hacer algunos comentarios y tú puedes complementarlos. Sí, claro. Mira, es un diplomado que tiene 80 horas de duración, y estas 80 horas son obligatorias, y estamos incluyendo 9 horas selectivas. ¿En qué consisten? En 2 masterclass que están incluidas dentro del diplomado para nuestros participantes. Todos los módulos y las masterclass serán impartidas por especialistas en prevención del lavado de dinero, y además de las masterclass incluimos los simuladores para el examen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el de la Unidad de Inteligencia Financiera. Está enfocado de esta manera para aquella persona que pretenda, o que por la naturaleza de su profesión sea obligatoria esta certificación. Cabe mencionar que estas certificaciones o los exámenes de certificación los realizan las instituciones, pero ellos solamente te dan el temario y no te preparan. Y lo que pretendemos ahora es ayudar al profesionista. Pero ¿qué pasa si yo no quiero certificarme? No es de mi interés, no me es obligatorio, pues, pero estoy interesado en el tema. Uh-huh. Claro que me puedo inscribir, puedo participar. Entonces, ¿a quién va dirigido? Pues va dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, contadores, a profesionistas afines. Entonces, de hecho, cualquier persona interesada en el tema podría cualquier empresario, cualquier... Exactamente. Entonces, la verdad es que está muy bien estructurado. Como bien mencionas, el doctor Efrén es el coordinador. Además, las personas, como mencionábamos, que van a impartir los diferentes módulos, pues todos ejercen en su diario vivir, o más bien están relacionados con los temas, ¿no? Entonces, ellos son expertos en lo que van a enseñar, porque es lo que hacen a diario. Lo tienen como práctica. Exactamente. Es decir, lo ejercen diariamente. Y eso lo hace interesante, porque entonces ellos contarán casos muy prácticos, reales, y sobre todo pues nos darán los tips, ¿no? de cómo viene el examen. Durante el desarrollo del tema seguramente dirán, miren, esta pregunta viene en el examen, ¿no? Uh-huh. Y entonces te dirán, anoten o enfóquense en este tema cuando tengan que estudiar, porque el examen es complejo, no es sencillo. Las estadísticas de las instituciones es que 1 de cada 3 lo aprueba. Entonces quiere decir que sí es difícil. Nosotros no estamos garantizando que vas a pasar el examen, porque también depende del estudio que tú realices, de lo que le inviertas en casa, etcétera. Pero claro, nosotros vamos a hacer ese apoyo para que tú puedas estar mejor preparado. La plataforma con la que contamos pues, nos permite subir el material, grabar las sesiones, y todo estará a disposición de los participantes durante el tiempo que dura el diplomado y por 30 días más. Uh-huh. Perfecto. No sé, Efrén, si quisieras agregar algo al respecto. Sí, gracias, maestro. Pues la verdad es que es un diplomado pensado para aquella persona que realmente quiera lograr 2 objetivos. El primero, la certificación. Y para aquella persona que no sea su objetivo la certificación, porque ya cuenta con ella,
pues es un diplomado de alta especialización. ¿Por qué de alta especialización? Porque las personas que lo imparten es su día a día. Viven, comen del mundo de la prevención del lavado de dinero, pero más allá también existe algo. Viendo el temario, nos estamos dando cuenta que es una actualización tremenda con los contenidos, como es el tema de la ley del fentanilo. Que uno dice, oye, y eso ni siquiera va a venir en el examen. Mira, no lo sé, pero ya te estoy preparando. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una orden ejecutiva y un memorándum ejecutivo? Porque es muy distinto cuando en Estados Unidos se nombró que a través de una orden ejecutiva, la gente decía una orden ejecutiva señalando a los carteles, no sabíamos ni lo que decían o no sabían las personas. El problema es si seguíamos hablando con esas formas de decir es una orden ejecutiva, no sabíamos la dimensión que es la orden ejecutiva, porque la orden ejecutiva es la invasión incluso a un país, a un memorándum. Y es el caso que sufrió México. México no sufrió una orden ejecutiva, si no ya estuviéramos aquí invadidos. Pero esos temas los vamos a ver aquí en el diplomado, y lo que yo les digo, van a haber temas de responsabilidad penal de las personas morales, cómo se defienden contra las visitas, si tema financiero o no financiero, cómo se da el proceso de las revisiones, qué es el enfoque basado en riesgo, cómo se caracteriza, cuántos métodos existen. Oye, pues yo puedo usar COSO, ISO, SARLAT, puedo hablar del régimen de las actividades vulnerables actualizado. Oye, actualizado, pero no sé si venga en el examen. Repito, no sé si venga en el examen, pero lo vas a saber. Por eso les digo, es tan profesionalizante que si te vas a certificar, qué bien. Pero si no te certificas porque ya cuentas con esta certificación, para ti es un upgrade o una actualización, porque, y esto es muy claro, a partir de esta reforma al sistema no financiero, yo como empresario no contrato y no contrataría a una persona que no estuviera certificada. Porque mi responsabilidad penal van a ser, no porque contraté a la persona, va a nacer por mi irresponsabilidad de contratar a una persona que no era capaz, que no tenía los conocimientos. Entonces, cuando uno ve el temario, dice, oye, las 40 recomendaciones, versión 2025, oye, no sé si el temario nuevo del examen lo traiga, pero lo que sí te quiero decir es que se actualizaron las recomendaciones. ¿Cuándo se actualizaron? Pues este 2025. Oye, y por eso tenemos temas tan novedosos como la compra-venta de criptomonedas en la PIORPI. Sí. Oye, ¿y cómo es eso? Sí, a partir de una comisión de 4 UMAS, tú ya eres sujeto de la PIORPI. Oye, pero no era nada más el almacenamiento, no. Sector inmobiliario, también. Ah, importante, todas las personas del sistema o sujetos obligados, mejor dicho, del sistema no financiero, hasta no saber las reglas de carácter general, es para todas, sin excepción. Oye, yo nomás tengo una operación, todas las personas, ¿verdad? Pero si yo nomás tengo la actividad de arrendamiento y rento una casita de 5,000 pesos, todas las personas. Entonces, por eso es importante hablar. Por ejemplo, yo veo el temario y veo las masterclass y veo el tema del parteaguas, el régimen no financiero, donde se explica medularmente por parte de expositores certificados en qué consiste, o veo el cierre del diplomado con otra masterclass donde se habla de la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento y del representante encargado. Yo digo, pues yo primero, por cultura general, y si fuera oficial de cumplimiento o representante encargado, lo tomo, maestro Lini, y lo tomo por una cosa, por mi propia seguridad, porque ahora sí,
véanlo como una inversión hasta privada. A ver, yo como encargado o representante encargado no puedo cobrar un peso. Oye, pero ¿por qué no puedes cobrar un peso? Porque tengo responsabilidad penal, comisión por omisión. Y si tú quieres que esté capacitado, pues mira, cuesta. Y vamos, el temario que estamos viendo aquí es brutal. Lo que les quiero decir es que es un temario pensado, un temario que cuando al final el maestro Limi palomeaba, corregía, autorizaba, yo decía, bueno, este temario sí tiene gran diferencia de otros temarios, como les vuelvo a decir aquí, por el expertise de la práctica diaria de las personas que lo van a instruir. Y segundo, algo que ha dicho el maestro Limi y que es interesante, imagínate tomar el diplomado y que el instructor te esté diciendo, eso es de examen, eso es de examen. Híjole, si son 130 reactivos y ya me dijo 60, ¿dónde me apunto, maestro Limi? Sí, sin duda el diplomado no solamente es para ayudar a profesionalizar a ya especialistas, sino también, como decía el doctor Efrén, pues también como un garante de que no solo estamos haciendo bien nuestro trabajo, sino también como una revisión a que nosotros mismos, pues al ser responsables de algo tan importante como una empresa y al tener ya una responsabilidad penal, pues obviamente pues es una garantía. Nada más para finalizar, maestro Limi, bueno, agradecemos la colaboración del doctor Efrén, y ya nada más para finalizar, pues justamente detalles últimos de dónde pueden acercarse quienes estén interesados a conocer más el programa a detalle, fechas y cómo inscribirse a este diplomado, que entiendo es virtual. Sí, bueno, es 100% en línea, las sesiones son en vivo, como comenté, van a quedar grabadas en la plataforma. Entiendo que van a aparecer en pantalla las redes sociales del instituto. En Facebook aparecemos como Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, y en Instagram y en TikTok como ibcj.mx. El diplomado formalmente inicia el 15 de agosto y tenemos hasta el 15 para inscribirnos, y la primer masterclass que estará incluida, esta va a ser para el público, pero estará incluida para los participantes, será el 5 de agosto. Entonces tiene una duración de casi 3 meses. Estaremos concluyendo el sábado 18 de octubre, porque precisamente el examen de la comisión es el siguiente sábado 25. Entonces, pues pueden seguir nuestras redes sociales y también pueden comunicarse al número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla, que es el del instituto. Ustedes pueden ahí solicitar informes, registrarse, y con mucho gusto les vamos a atender para resolver todas sus dudas. Excelente. Pues ahí está la invitación a que se acerquen no solamente a profesionalizarse, sino también pues a ser garantes de las empresas, y que bueno, obviamente no van a incurrir en ninguna infracción, ¿no? Bueno, pues nada más para finalizar, agradecer al doctor Efrén que haya estado aquí, y bueno, sin duda un diplomado de alto nivel, teniendo a personalidades como ustedes, como el doctor Efrén, que bueno, hablan no solamente desde el conocimiento de la experiencia, sino también hablan desde la pasión de estos temas, pues que les gustan y trabajan con ellos día a día. Muchísimas gracias por la invitación, Magdiel. Te decía, gracias por invitarme, pero en realidad, pues, a quien veníamos a escuchar era Efrén. Gracias por aceptar la invitación nuevamente, y también, pues, por lo que nos has explicado en esta tarde. Y esperamos que puedan visualizarlo. Si tienen dudas, pues, pueden contactarnos al instituto, y seguramente también nos podemos coordinar para atender alguna asesoría a través del doctor o de alguno de nuestros especialistas. Así es. Pues bueno, ahí está la invitación al diplomado de lavado de dinero, es decir, de evitar el lavado de dinero, para profesionistas, también para quienes estén interesados en conocer más del tema. Y bueno, pues no nada más los invitamos a que conozcan el Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, sino que también conozcan a los especialistas que van a estar participando en este diplomado, y también
que continúen escuchando Tergum el podcast. Por supuesto, esperamos verlos en una emisión siguiente, que por supuesto saben que siempre traemos invitados muy especiales, invitados de primer nivel, a hablarles sobre temas de tendencia en el mundo empresarial, en el mundo fiscal, en el mundo legal, y bueno, que bueno, son de interés y de relevancia para todos nosotros. Agradecemos que hayan estado con nosotros un episodio más, y síganos en las redes sociales de Tergum, que también van a estar apareciendo aquí en pantalla, y si ya saben que tienen alguna duda, no duden en dejarla para que los especialistas también puedan estarles respondiendo. Un gusto haber estado una tarde más con ustedes. Nos estamos viendo en otro episodio de Tergum el podcast. Hasta luego.